Planeta Vegeta, año 737. Bardock y Gine acababan de traer al mundo a un pequeño niño al que llamaron Kakaroto. Sin embargo, lo que parecía un nacimiento más dentro de la orgullosa raza de los Saiyajins pronto se tornó en un acontecimiento inquietante. Al escanear el poder de combate del infante, los guerreros presentes quedaron estupefactos. Aquel recién nacido poseía una fuerza de 10.000 unidades, incluso más elevado, ya que los análisis no eran de todo correctas, y siempre los rastreadores terminaban explotando, un nivel inconcebible para alguien que apenas había abierto los ojos. El protocolo fue inmediato. Kakaroto fue trasladado a las incubadoras destinadas a los guerreros de élite, un honor reservado para los pocos nacidos con un potencial fuera de lo común. Bardock, aunque endurecido por incontables batallas, no pudo ocultar su sorpresa. Su propio hijo, apenas un recién nacido, lo superaba en poder. Sintió un orgullo extraño, casi incómodo, pues pocas veces aquel sentimiento había florecido en él por alguno de sus descendientes. En silencio, el pequeño permanecía en las cápsulas de los futuros guerreros de élite. Para algunos, representaba una esperanza, la posibilidad de que los Saiyajins conquistaran mundos aún más vastos, de que finalmente naciera el guerrero legendario de la leyenda. Pero para otros, especialmente los de mayor rango, el niño era un arma de doble filo, su posición corría peligro. Entre ellos se encontraba el propio Rey Vegeta, quien no disimuló su ira al descubrir que su hijo, el príncipe Vegeta, pronto sería superado por aquel recién nacido. Con el tiempo, el Rey Vegeta tomó entonces una decisión fría y cruel: deshacerse de Kakaroto antes de que su poder germinara. Bardock, siempre desconfiado del trono, comenzó a sospechar de inmediato. La mirada del rey, el silencio incómodo de los guardias, todo le indicaba que algo se estaba tramando. Con el corazón ardiendo, ideó un plan desesperado: escapar junto a Gine y huir con su hijo, sin importar que fueran perseguidos. Sabía que, con el tiempo, Kakaroto tendría la fuerza suficiente para plantar cara incluso a los guerreros más temidos del imperio. Pero su plan llegó demasiado tarde. El Rey Vegeta, implacable, ya había actuado. El niño fue enviado en secreto a un planeta inhóspito, donde un bebé, incluso uno de raza Saiyajin, apenas tendría probabilidades de sobrevivir. La noticia cayó sobre Bardock. La furia lo consumió. Juró recuperar a su hijo sin importar el precio. Intentó robar una nave, pero el rey ya lo había previsto. Vegeta conocía demasiado bien el carácter rebelde de Bardock, su espíritu indomable y su disposición a desafiar órdenes. Por eso, dictó su sentencia: Bardock debía ser eliminado junto con cualquiera que osara ayudarlo. Bardock, consciente del peligro, sabía lo que podía sucederle a su amada. Por eso decidió no involucrarla. Cargaría él solo con la responsabilidad de rescatar a su hijo. Lo que ignoraba era que apenas quedaban unos días para que Freezer ejecutara su plan definitivo: la aniquilación del planeta Vegeta y con él, la casi total extinción de los Saiyajins. Cuando Bardock llegó al planeta Vampa, lo primero que percibió fue su hostilidad. Aquel mundo era un páramo desolado, con un entorno cruel que difícilmente perdonaría la debilidad. Maldijo en silencio al Rey Vegeta por haber condenado a Kakaroto a una muerte segura en un lugar como ese. Sin embargo, en lo más profundo de su ser conservaba la esperanza de hallarlo con vida. No tardó en confirmarlo. Apenas segundos después de rastrear su energía, detectó la presencia del pequeño. Al verlo, se sorprendió. Kakaroto, contra toda lógica, se las había ingeniado para sobrevivir en aquel ambiente hostil. Cuando sus miradas se encontraron, el niño sonrió con inocencia para después lágrimas, queriendo salir por el alivio y la ansiedad que pasó, alegrándose de ver a su padre. Ese instante, aunque breve, llenó a Bardock de una fuerza renovada. Con determinación, se preparaba para recuperar a su otro hijo, Raditz, quien aún cumplía misiones en conjunto con el pequeño príncipe Vegeta. Después de eso, su plan era volver por Gine y escapar juntos, lejos del orgullo del Rey Vegeta y la inminente amenaza de Freezer. Pero el destino fue cruel. A través de su rastreador, una transmisión interrumpió sus pensamientos. Se anunciaba la destrucción del planeta Vegeta, causada, según los informes oficiales, por un meteorito que nadie había previsto. Bardock quedó helado. Su instinto lo traicionó con la certeza: no había sido un meteorito. Aquella catástrofe llevaba la firma de Freezer. Lo había presentido desde hacía tiempo, pero se engañó a sí mismo deseando que no ocurriera tan pronto, que aún quedara tiempo, un margen para actuar. La primera imagen que cruzó por su mente fue la de su amada Gine. La había dejado atrás, confiado en que estaría a salvo, sin imaginar que jamás volvería a verla.
La tristeza lo atravesó como una lanza, y con ella se encendieron la ira y el odio. En ese momento, Bardock comprendió que había perdido más de lo que podía soportar, y que Freezer acabaría pagando por ello. Bardock maldijo al emperador del mal con una furia contenida. Apretó los puños con tanta fuerza que la sangre comenzó a brotar de sus palmas. En su mente, como dagas ardientes, aparecieron los recuerdos de Gine, su sonrisa, su mirada tranquila, los pocos momentos de paz que habían compartido en medio de la vida bélica de los Saiyajins. Aquello fue suficiente para quebrar el límite de Suraria. Su energía estalló en un rugido que hizo temblar el aire, elevándose como un volcán desatado. El cielo se iluminó con destellos violentos mientras su cabello se teñía de un dorado resplandeciente que aparecía y desaparecía en destellos intermitentes, hasta que finalmente se estabilizó, ardiendo con una luz imponente. Sus ojos adquirieron un brillo intenso, y la presión de su ki hizo que incluso el planeta pareciera contener el aliento. Kakaroto, con apenas unos años, observaba con los ojos muy abiertos. Estaba fascinado, incapaz de comprender del todo lo que presenciaba, pero sintiendo en su instinto Saiyajin que su padre había alcanzado un poder inimaginable. Con un último grito que desgarró el horizonte, Bardock se transformó en Super Saiyajin. Miró sus propias manos incrédulo, notando la fuerza que recorría cada fibra de su cuerpo. Pero la sorpresa se desvaneció pronto. Su expresión se endureció. No había tiempo para asombros ni celebraciones. Debía vengar la muerte de su amada. Al ver a su hijo menor, se contuvo. No mencionó a Gine. No quería que la inocencia de Kakaroto se manchara con ese dolor. Con voz grave y decidida, solo dijo: «Vamos, iremos por tu hermano Raditz». Se lanzaron de inmediato hacia la ubicación del mayor de los hermanos. Cuando lo hallaron, Bardock no dudó. Tomó a Raditz con firmeza, sin darle opción de resistirse. Pero entonces sus ojos se cruzaron con los del pequeño príncipe Vegeta. Aunque el odio hacia el Vegeta le carcomía, Bardock dudó. Sabía que dejar al príncipe en manos de Freezer sería condenarlo a un destino peor que la muerte. Intentó convencer a los demás Saiyajins que lo acompañaban, habló de la traición del emperador y de lo que había ocurrido con el planeta Vegeta. Pero aquellos guerreros, cegados por su orgullo y su lealtad al trono, lo rechazaron de inmediato. Peor aún, se interpusieron para impedir que se llevara al príncipe. Fue en ese instante cuando Bardock comprendió la verdad. No serían aliados, serían un obstáculo. Y en medio de su frustración, volvió a liberar la fuerza de su transformación. El aura dorada lo envolvió como un sol viviente, y en cuestión de segundos noqueó a todos los que se atrevieron a interponerse. El joven príncipe Vegeta, en cambio, no retrocedió. Sus ojos brillaban con un asombro extraño. Aquel poder, ese resplandor, ¿era acaso el guerrero de la leyenda? Fue un golpe a su orgullo, pero su instinto le decía otra cosa. Debía seguir a Bardock, aprender de él, descubrir el secreto detrás de aquella fuerza que eclipsaba todo lo que había conocido. Bardock, sin saberlo, había encendido en el príncipe una mezcla de respeto y ambición. Bardock tomó la decisión de llevarse a Kakaroto, Raditz e incluso a Vegeta a un planeta lejos de la percepción de Freezer. Eso les garantizaría algunos años de paz. Sin embargo, los pocos Saiyajines que se opusieron a su plan no tuvieron la misma suerte. Bardock, priorizando la seguridad de sus hijos y la suya propia, tomó la dura decisión de eliminarlos antes de que su ingenuidad atrajera la atención de Freezer. Aunque había alcanzado un nuevo nivel de poder, sabía que no podía arriesgarlo todo dejándose llevar por el ego. Así llegaron al planeta Tierra, donde comenzarían una nueva vida. Allí, Bardock se prepararía para cumplir la promesa de vengar a su amada. Al principio tuvo muchos problemas al tener bajo su cuidado a 3 niños Saiyajins llenos de energía. Sin embargo, impuso su autoridad para que lo respetaran y obedecieran. Raditz fue el más disciplinado. Apenas daba problemas. Vegeta, en cambio, aunque era el más inteligente de los 3, se negaba a seguir órdenes. Aún así, no actuaba de forma imprudente, lo que permitió a Bardock tolerar su carácter orgulloso. Kakaroto, siendo el más pequeño, aún no sabía distinguir lo bueno de lo malo, provocándole varios dolores de cabeza a su padre. Pero el verdadero problema no era su comportamiento, sino su poder. Cuando Kakaroto perdía el control de sus emociones, su energía se disparaba de forma incontrolable, representando un riesgo para todos. Bardock se veía obligado a transformarse en Super Saiyajin para noquearlo y evitar una catástrofe. Vegeta, por su parte, odiaba aquella situación. Le molestaba profundamente no ser él el legendario guerrero, y en silencio envidiaba la fuerza que, en ocasiones, mostraba Kakaroto.
Bardak decidió establecer su hogar en las montañas, lejos de la civilización, para tener la libertad de entrenar sin llamar la atención de nadie. En una de sus búsquedas de recursos, se encontró con un anciano amable que se sorprendió al ver a otras personas viviendo en un lugar tan aislado como él. Se cruzaron miradas, se saludaron brevemente, y cada uno siguió su camino. Con el paso del tiempo, Gohan comenzó a compartir historias con Kakaroto, Raditz e incluso con el propio Bardak. A este último le parecía bueno tenerlo cerca de los niños, pues les enseñaba valores y modales propios de aquel planeta que él aún no comprendía del todo. Vegeta, en cambio, se mantenía distante. Prefería entrenar solo o enfrentarse a Bardak siempre que podía, buscando superarlo. Bajo la disciplina estricta de su padre y la amabilidad de Gohan, Kakaroto pasó de ser un niño impulsivo y violento a uno más tranquilo y consciente. Pero aquel cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Tomó años de paciencia y esfuerzo. Lamentablemente, el tiempo no perdonó nada, y el anciano Gohan falleció de causas naturales. Antes de morir, había mencionado a Bardak que podían quedarse con todas sus pertenencias. Todos sintieron una profunda tristeza, todos, excepto Vegeta, que solo pensaba en hacerse más fuerte. Pero el más afectado fue Kakaroto, quien veía al anciano como a un verdadero abuelo. Su dolor fue tan intenso que perdió el control de sus emociones. Su energía se desbordó y su cabello cambió de color. El poder del Super Saiyajin había despertado en él. Bardak quedó atónito. No solo por la transformación, sino porque podía sentir el poder de su hijo aumentando a un ritmo aterrador. Sin pensarlo, también elevó su energía y se transformó para intentar detenerlo. La batalla fue breve pero brutal. Bardak apenas logró noquearlo, quedando gravemente herido. Vegeta y Raditz observaron todo con una mezcla de asombro y miedo. Sabían que Kakaroto era fuerte, pero lo que acababan de presenciar superaba cualquier límite imaginable. Cuando todo terminó, Bardak, exhausto, reunió a los dos jóvenes y les explicó la verdad. Kakaroto es el legendario Super Saiyajin. Yo también puedo transformarme, pero lo mío es solo una forma que puede ser alcanzable por cualquier Saiyajin. Kakaroto es diferente. Su poder crece a cada segundo, y si no encontramos la forma de controlarlo, será imposible detenerlo algún día. Con tan solo 12 años, Kakaroto había alcanzado un poder que igualaba al de Bardak en su forma de Super Saiyajin, rondando los 2 millones de unidades. El padre sabía que el tiempo jugaba en su contra, así que decidió comenzar un riguroso entrenamiento junto a Vegeta y Raditz. Su objetivo era dominar esa transformación antes de que la furia de Kakaroto pudiera destruir todo a su paso. Pasaron algunos días desde aquel incidente, cuando de pronto una extraña chica de cabello azul apareció frente a la casa de Bardak. Su llegada tomó por sorpresa a todos, especialmente por el ruido que hizo su vehículo al llegar. Bardak salió de inmediato, con el ceño fruncido. ¿Quién eres tú?, preguntó Bardak con tono serio. La joven levantó las manos en señal de paz. Tranquilo. No vine a hacer nada malo, dijo con una sonrisa nerviosa. Me llamo Bulma. Bardak observó detenidamente a la chica durante unos segundos. Su postura, su expresión, nada en ella parecía una amenaza. Finalmente, preguntó con voz firme. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Bulma, tratando de no revelar demasiado, explicó que estaba buscando unos objetos en específico. Cuidaba cada palabra. Esos tipos no parecían campesinos comunes. Mientras hablaba, miró su radar de reojo. En cuanto vio un punto exactamente bajo su posición, lo entendió todo. Ellos tenían una de las esferas. Intentó sonar casual. Oigan, ¿no habrán visto por aquí una esfera naranja, con alguna estrella dentro? Bardak entrecerró los ojos. La descripción era demasiado precisa. Fue entonces cuando Kakaroto levantó la mano con inocencia y mostró la esfera de 4 estrellas. ¿Te refieres a esta? Los ojos de Bulma brillaron de inmediato. Sí, esa. ¿No la venden?, preguntó con una sonrisa desesperadamente amable. Bardak negó sin dudar. No. Es un recuerdo, de alguien importante. Bulma apretó los dientes. Intentó ofrecer cantidades absurdas de dinero, incluso intentó coquetear torpemente con Bardak, pero nada funcionó. Los Saiyajin no parecían impresionarse con absolutamente nada. Cuando Bardak le pidió que se retirara, Bulma cometió la peor decisión de su vida. Sacó una pistola y comenzó a dispararles. Las balas rebotaron en sus cuerpos como si fueran simples piedritas. Nadie se movió. El clic vacío del arma resonó en el silencio. Bardak, con una expresión cansada, decidió no contenerse más. En un parpadeo, tomó el brazo de Bulma y la obligó a mirarlo.
Habla. ¿Qué quieres realmente? Entre presión y miedo, Bulma terminó confesando. Explicó qué eran las esferas y cómo funcionaba el radar. Intentó ocultar que tenía dos, pero Bardock lo dedujo al instante por su mirada evasiva. Dudó por un momento si todo era verdad, pero no perdía nada con comprobarlo. Vegeta, cuida a la chica, ordenó Bardock, soltándola. Iré por las demás esferas. Regresaré en un par de horas. En un par de horas. Bulma casi gritó. Recolectar una toma días, incluso semanas. Bardock solo sonrió, como si fuera un juego de niños. Acto seguido, despegó hacia el cielo con una explosión de energía que sacudió el suelo. Bulma quedó anonadada, viendo cómo Bardock desaparecía entre las nubes en cuestión de segundos. A Bardock le tomó sorprendentemente poco tiempo reunir las esferas del dragón. Su poder era tan abrumador que nadie en la Tierra podía hacerle frente, pero aún así decidió actuar con moderación. No buscaba destruir ni lastimar a inocentes. Simplemente tomaba las esferas y dejaba a todos intactos, siempre y cuando no intentaran atacarlo. Ahora solo le faltaba una, la esfera de 3 estrellas. Activó nuevamente el radar del dragón. La señal lo guiaba hacia una pequeña isla rodeada de un inmenso mar azul. En el centro, una casita rosada se alzaba serena bajo el sol. Bardock descendió y aterrizó frente a ella, sintiendo de inmediato un aura distinta. El legendario maestro Roshi ya lo estaba esperando en la puerta, bastón en mano, aunque en su mirada había una mezcla de curiosidad y cautela. «Dime, joven, ¿cuál es el motivo de tu visita?», preguntó Roshi con voz calmada, como si ya supiera que el guerrero frente a él no venía con malas intenciones. Bardock avanzó un paso, serio, directo. «Tú tienes algo que necesito». El maestro Roshi observó con cautela al guerrero. Su instinto le decía que aquel hombre poseía un poder inmenso, pero también percibió que no representaba una amenaza para el planeta. Confiado en esa intuición, le entregó la última esfera del dragón y, con una ligera sonrisa, lo invitó a visitar su casa algún día. Bardock, serio pero agradecido, inclinó la cabeza en señal de gratitud antes de marcharse. Volvió en poco tiempo donde se encontraban Kakaroto y los demás. Bulma abrió los ojos con asombro. Apenas habían pasado un par de horas, y Bardock ya había reunido las 7 esferas. Incluso Vegeta, quien rara vez mostraba sorpresa, se acercó intrigado. Todos querían comprobar con sus propios ojos si las legendarias esferas podían cumplir cualquier deseo. Lo inesperado ocurrió. Cuando invocaron a Shenlong, un dragón colosal emergió del cielo, envolviendo la zona en oscuridad. Su voz retumbó al declarar que es capaz de conceder cualquier deseo dentro de sus posibilidades. Raditz tragó saliva, sudando frío, mientras Vegeta no perdió tiempo en exigir. Pide la inmortalidad para todos nosotros. Con ese poder, podríamos vengarnos de Freezer y convertirnos en los seres más fuertes del universo. Bardock permaneció en silencio unos segundos. Su mirada firme reflejaba una lucha interna, y un dolor que no había sanado. Finalmente, expresó su verdadero deseo. Quiero que mi amada Gine vuelva a la vida. Shenlong guardó silencio por unos instantes antes de responder con un tono solemne. Eso no es posible. Su alma ya fue purificada y reencarnada. Bardock agachó la mirada, afectado, pero se repuso. Entonces pidió algo distinto, algo que surgía de un padre preocupado. Entonces deseo que mi hijo, Kakaroto, pueda controlar su poder, para que nunca pierda la cordura ni caiga en la destrucción. Shenlong se quedó inmóvil, como evaluando la magnitud del deseo. Finalmente habló. El deseo ha sido concedido. En un destello, el dragón desapareció y las esferas se dispersaron por todo el mundo. Todos miraron a Kakaroto, dudando si realmente había ocurrido un cambio. Bardock pidió a su hijo que liberara todo su poder. Tensos, los presentes esperaron el resultado. Kakaroto elevó su energía al máximo, pero esta vez permaneció sereno. Su fuerza era inmensa, pero su mirada ya no estaba nublada por la locura. Todos soltaron el aire que inconscientemente habían contenido. Bulma cruzó los brazos y miró a Bardock con molestia. Me debes 2 esferas. Ahora tendremos que esperar un año para reunirlas de nuevo. Bardock terminó prometiendo que Vegeta la ayudaría en cuanto se regeneraran. Vegeta protestó, aunque al final no pudo negarse. Sabiendo el peligro que representaban en manos equivocadas, Bardock resguardó las esferas. Pilaf y su grupo fueron eliminados por Vegeta al cruzarse con ellos por casualidad. Tiempo después, visitaron la casa del maestro Roshi, donde Kakaroto conoció a Krillin y aprendió el Kamehameha. Los años pasaron, y el grupo se fortaleció. El entrenamiento fue constante y duro. El deseo de venganza hacia Freezer se mantenía intacto.
Bardock y Vegeta querían ser quienes acabaran con él, pero sabían que, si el plan fallaba, Kakaroto sería su carta más poderosa. Durante ese tiempo, Bulma se volvió cercana a Vegeta, y ayudó a los Saiyajines a construir una nave espacial capaz de llevarlos hasta el tirano en poco tiempo. Cuando por fin estuvo lista, el equipo no lo dudó más. Ahora, con fuerza renovada y un objetivo claro, emprendieron su viaje para enfrentarse al emperador del universo. Finalmente, llegaron al planeta número 79, uno de los centros operativos más importantes del imperio de Freezer. La tensión era palpable. Si sus sospechas eran correctas, el tirano estaría allí, y así fue. Sin rodeos ni estrategias elaboradas, avanzaron directo hacia el enfrentamiento. Los soldados del ejército intentaron detenerlos, formando una barrera improvisada, pero Raditz los eliminó con una sola ráfaga de energía, sin darles oportunidad siquiera de reaccionar. Zarbon y Dodoria aparecieron en el camino, seguros de poder contenerlos. Vegeta, sin compasión, los atravesó con ataques precisos y letales. Sus cuerpos cayeron sin gloria sobre el suelo, dejando en claro que el príncipe del antiguo reino Saiyajin ya no tenía intención de mostrar piedad. En el interior del palacio, Freezer esperaba. Aunque su rostro reflejaba su arrogancia, en su interior persistía una inquietud. Que un pequeño grupo de Saiyajines fuera tan directo no era normal. Por primera vez en años, sintió una punzada de precaución. No estaba dispuesto a subestimarlos. Sin dudar, adoptó su forma final, decidido a no ser tomado por sorpresa. Las fuerzas Ginyu irrumpieron confiadas en su reputación, pero no duraron más que unos instantes. Bardock, con furia en los ojos, los exterminó uno tras otro. El rencor acumulado desde la caída de su raza ardía en su pecho. Cuando por fin llegó hasta Freezer, Bardock apretó los puños. Freezer, ha llegado tu hora, maldito, rugió, rebosante de ira contenida. El tirano respondió con una sonrisa helada. Así que algunos monos lograron escapar, dijo con desprecio, clavando la mirada en Vegeta. Y entre ellos, el mismísimo príncipe Saiyajin. Bardock, Vegeta y Raditz no perdieron tiempo. Su aura dorada estalló en sincronía, transformándose en Super Saiyajin. El viento levantó polvo y escombros a su alrededor. El brillo dorado iluminó el lugar. Freezer abrió los ojos con auténtica sorpresa. Aquello era algo que jamás había visto ni imaginado. Veo que no han venido sin confiar en sus posibilidades, murmuró, y entonces su sonrisa regresó. Muy bien. Usaré el 50% de mi poder. Será más que suficiente para convertirlos en polvo cósmico. Bardock apretó los dientes, indignado por el comentario. Deja de fanfarronear. Gritó, lanzándose al ataque. Vegeta y Raditz le siguieron, pero la realidad los golpeó sin piedad. Freezer hablaba en serio. Con solo esa fracción de su poder, destrozó sus defensas. Los tres fueron arrojados contra el terreno una y otra vez, su resistencia quebrándose. En cuestión de minutos, estaban cubiertos de heridas profundas, respirando con dificultad. La arrogancia del tirano parecía tener fundamento, por ahora. Freezer alzó la vista, confiado en que la batalla estaba decidida. Pero entonces sus ojos se encontraron con alguien que no había entrado en combate. Kakaroto tranquilo y sereno con la mirada fija en él. Por primera vez en mucho tiempo, Freezer sintió un escalofrío. Una gota de sudor frío recorrió su frente. Kakaroto dio un paso al frente, el suelo temblando bajo sus pies, y se colocó entre el tirano y sus compañeros. La verdadera batalla apenas iba a comenzar. Kakaroto y Freezer se miraron fijamente, midiendo al otro sin pestañear. El silencio se rompió cuando Kakaroto avanzó y descargó un puñetazo directo al rostro del tirano, enviándolo varios metros hacia atrás. La sorpresa en el rostro de Freezer desapareció al instante, sustituida por una furia palpable. Gruñendo, incrementó su poder al 70%. Era consciente de que, si no lo hacía, corría el riesgo de ser superado. Kakaroto continuaba luchando en su estado base. Sabía muy bien que, si liberaba toda su fuerza desde el inicio, acabaría con Freezer en cuestión de segundos. Y él no quería eso. Cuando por fin sintió que la batalla había sido suficiente, su ki se elevó de golpe. La energía alrededor de su cuerpo estalló en un aura violenta y brillante. Su cabello cambió de color, adoptando un verde esmeralda. El cambio hizo que Freezer se paralizara. Era una transformación distinta, completamente superior a la que habían mostrado Bardock, Vegeta y Raditz. Kakaroto avanzó, y su combate se volvió feroz. Su estilo de lucha era violenta y salvaje. Podía terminar con Freezer de un solo ataque.
Sin embargo, eligió humillarlo, romper su orgullo, hacer que sintiera en carne propia el miedo y hacerlo gritar de dolor. El emperador, consumido por el terror y la rabia, liberó el 100% de su poder. Pero fue inútil. No importaba cuánto se esforzara, sus ataques no lograban penetrar la defensa de Kakaroto. Bardock, Vegeta y Raditz veían el combate, sorprendidos porque era la primera vez que la veían esa transformación esmeralda. Sabían perfectamente que Kakaroto estaba en todos sus sentidos, pero se preguntaban por qué era tan despiadado con Freezer, y fue entonces cuando Vegeta explicó que era por la naturaleza del Super Saiyajin legendario. Kakaroto tomó a Freezer por la cabeza. El tirano gritó, por desesperación y dolor, pero ya era tarde. Con un movimiento Kakaroto arrancó la cabeza de su enemigo, terminando de una vez con el reinado del emperador del universo. Vegeta sonrió, disfrutando la escena. Bardock, sin embargo, observó a su hijo con una mezcla de alivio y preocupación. Esa violenta innecesaria nunca lo había visto en Kakaroto. Un instante después, Kakaroto relajó sus músculos y su aura desapareció. Volvió a su estado base, respirando con calma. El combate había terminado. Regresaron a la Tierra. La paz no duró mucho. El Rey Cole llegó buscando respuestas y venganza, pero fue derrotado sin dificultad. La amenaza había terminado. Esta vez, definitivamente. Finalmente, Freezer y su padre, el Rey Cole, fueron eliminados por Kakaroto de una forma brutal. Kakaroto, transformado en el Super Saiyajin legendario, desató una fuerza descomunal. Su manera de pelear era la de una bestia salvaje, dominada por el instinto y la furia. Sin embargo, gracias al deseo que Bardock había pedido a Shenlong, Kakaroto no perdió el control. Antes de que la locura lo consumiera, logró calmarse y regresar a su estado base. Desde ese momento, ya nadie representaba una amenaza para Kakaroto ni para los demás guerreros. La Tierra entró en una paz tan profunda que parecía imposible de romper. Durante ese tiempo, la relación entre Vegeta y Bulma avanzó rápidamente, y no pasó mucho antes de que tuvieran un hijo al que llamaron Trunks. Por otro lado, Raditz y Goku no habían conocido a nadie con quien formar una relación. Ambos estaban completamente enfocados en su entrenamiento, al igual que Bardock, quien no mostraba el más mínimo interés en ese tipo de asuntos. Los años pasaron y todo parecía mantenerse igual. Ya no existían oponentes realmente fuertes en el universo, o al menos eso creían, hasta que un extraño individuo apareció frente a ellos. Aquel sujeto se presentó como Shin, el Supremo Kaiosama. A los guerreros Saiyajines no les impresionó quién era. Sin rodeos, le preguntaron qué era lo que quería. Shin explicó que se había enterado de que ellos fueron los responsables de la muerte de Freezer. Lo que más le sorprendía no era ese hecho, sino los rumores que habían circulado entre los pocos soldados que lograron escapar con vida. Todos hablaban de un guerrero legendario, uno cuya fuerza superaba cualquier límite conocido. Y ese detalle era precisamente lo que había llamado su atención. El Supremo Kaiosama explicó que había venido a solicitar la ayuda de ese guerrero legendario. En aquel planeta, un mago llamado Babidi intentaba despertar a un demonio conocido como Majin Buu. Si lo lograba, sería el fin de todos. Kakaroto, Raditz y los demás finalmente se interesaron, aunque no precisamente por detener al mago. Lo que de verdad despertó su curiosidad fue la existencia de aquel demonio. Acompañados por Shin, los Saiyajines localizaron el escondite de Babidi. Sin embargo, antes de poder acercarse, se toparon con Dabura, el rey del inframundo. Al percibir su presencia, Dabura no dudó y se lanzó directamente contra el Supremo Kaiosama y quienes lo acompañaban. Vegeta intentó interponerse, pero su fuerza no era suficiente para desafiar a Dabura. Raditz y Bardock lo intentaron también, con el mismo resultado. Jamás habrían imaginado la existencia de un ser mucho más poderoso que Freezer. Entonces fue el turno de Kakaroto. El Saiyajin, emocionado por no haberse enfrentado a alguien fuerte en mucho tiempo, avanzó para combatirlo. Dabura, confiado tras haber derrotado a 3 de los aliados del Supremo Kaiosama, no tomó en serio a Kakaroto. Fue un grave error, bastó un solo golpe del Saiyajin para que su confianza se hiciera trizas. El impacto lanzó a Dabura contra el suelo con una violencia brutal. Cuando logró salir de entre los escombros, ya mostraba un agotamiento evidente y múltiples heridas. Babidi observaba la escena con incredulidad. Estaba convencido de que, con Dabura como su secuaz, su plan era infalible. Shin no pudo ocultar su alivio. Había hecho bien en buscar al guerrero legendario. Pero el tiempo pasó y Kakaroto no tenía prisa. En lugar de acabar la pelea, comenzó a jugar con Dabura, prolongando su sufrimiento. El terror era visible en el rostro del rey del inframundo.
Se estaba enfrentado con un monstruo despiadado. Fue entonces cuando Bardock intervino. Basta, dijo con firmeza. Termina esto de una vez. Kakaroto, visiblemente molesto, dejó de atacar a Dabura. El rey de las tinieblas se relajó apenas un poco, creyendo que la presión había terminado. Sin embargo, Kakaroto giró la mirada hacia Babidi y le habló con voz firme. Despierta de una vez a Majin Buu. Estoy ansioso por enfrentar a alguien fuerte. Babidi comenzó a temblar. Aún falta energía para completar el despertar, respondió con nerviosismo. Sin decir nada más, Kakaroto tomó a Dabura por el cuello y lo levantó sin esfuerzo. Luego miró al mago con frialdad. Usa toda su energía, o te eliminó ahora mismo. Dabura, con dificultad, alcanzó a hablar. Hazlo, gran mago Babidi, no se preocupe por mí. Sin opción alguna, el mago obedeció. Extrajo toda la energía de su secuaz y de los demás soldados que aún le servían, canalizándola hacia el cascarón de Majin Buu. Pero aún así, no era suficiente. Kakaroto observó la escena. Liberó una enorme cantidad de su propia energía, completando la energía faltante. El proceso de despertar comenzó de inmediato. Shin y Kibito no podían creer lo que estaban viendo. Bardock, en cambio, apretó los puños. Sabía bien que Kakaroto era impulsivo cuando se trataba de una oportunidad para una buena pelea. Una vez que Babidi dejó de ser útil, Kakaroto lo eliminó al instante, sin darle tiempo siquiera de reaccionar. Finalmente, Majin Buu apareció. Pero Kakaroto no le dio oportunidad de comprender su entorno. Lo atacó de inmediato, lanzando una poderosa ráfaga de energía que atravesó por completo al demonio rosado. Por un momento, todos pensaron que tal vez no era la gran amenaza que Shin había descrito, hasta que lo vieron regenerarse. Su cuerpo se reconstruyó con una rapidez brutal, como si el ataque nunca hubiera ocurrido. Kakaroto observó la escena y sonrió con auténtica emoción. Esto sí va a ser interesante. El demonio se enfureció profundamente por aquel ataque inesperado. Su ira apenas comenzaba a manifestarse cuando Kakaroto volvió a atacarlo sin darle respiro. Esta vez, Majin Buu tuvo que defenderse. No comprendía del todo qué estaba ocurriendo, pero eso no le importaba. Al igual que su oponente, también deseaba luchar. El combate se prolongó durante un buen tiempo. Kakaroto, ya con experiencia, comprendió que Majin Buu solo podía ser eliminado si era reducido completamente a polvo. Ya se había divertido lo suficiente y, además, se dio cuenta de que seguía siendo demasiado poderoso como para disfrutar más la batalla. Sin dudarlo, liberó una explosión de energía colosal. La detonación fue absoluta. El cuerpo de Majin Buu fue pulverizado por completo, sin dejar rastro alguno. El demonio había sido eliminado al 100%. Con la amenaza finalmente erradicada, Shin se despidió de los guerreros, agradeciéndoles sinceramente por su ayuda antes de marcharse. Otro período de paz reinó en la Tierra. Todo parecía tranquilo, hasta que una presencia completamente distinta a cualquier cosa conocida se manifestó. Bills, el dios de la destrucción, apareció inesperadamente en medio de una reunión organizada por Bulma para celebrar el nacimiento de su hija, Bra. Vegeta reaccionó de inmediato. Advirtió a todos, pero especialmente a Kakaroto, que no lo provocaran. Aquel ser era distinto a cualquier enemigo que hubieran enfrentado antes. Desafiarlo significaba una muerte segura. Durante un tiempo, Bill se limitó a disfrutar de la fiesta, observándolo todo con aparente calma. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió cuando Kakaroto intervino. El gesto incomodó ligeramente al dios, pero al mismo tiempo le dio la oportunidad perfecta para revelar sus verdaderas intenciones. Bills habló con voz serena, pero cargada de autoridad. Había venido en busca del dios Super Saiyajin, el guerrero con el que había soñado, y estaba decidido a luchar contra él. Fue entonces cuando Vegeta habló. Explicó que no conocían a ningún dios Super Saiyajin, pero sí a alguien cuya fuerza no había mostrado límites reales. Kakaroto. Aquellas palabras despertaron de inmediato el interés de Bills, quien no ocultó su emoción y lo desafió sin más. Kakaroto aceptó al instante. Cuando el combate comenzó, se transformó directamente en el Super Saiyajin legendario. Su poder explotó con violencia, sacudiendo el entorno. Sin embargo, para Bills no fue suficiente. Esquivaba cada ataque con absoluta facilidad, mientras que los suyos sí lograban dañar a Kakaroto. Pero algo empezó a cambiar. A medida que la batalla avanzaba, la fuerza de Kakaroto aumentaba a un ritmo alarmante. Su poder crecía sin control aparente. Bills lo notó y, por primera vez, vio verdadero potencial en aquel guerrero. En cuestión de minutos, Kakaroto ya era capaz de plantarle cara al dios de la destrucción y ofrecerle una pelea digna. Aún así, la realidad era clara.
Por más fuerte que fuera Kakaroto, en toda batalla debía haber un ganador y Bill seguía siendo el dios de la destrucción. Satisfecho, el dios detuvo el combate. Sin embargo, aún deseaba ver al verdadero dios Super Saiyajin. Ante esto, Bardock recurrió a Shenlong. El dragón reveló el ritual necesario para alcanzar esa forma divina. Esta vez, el elegido fue Vegeta, quien recibió la energía divina y alcanzó la fase de Dios Super Saiyajin. Vegeta le dio a Bills la batalla que realmente estaba buscando. Finalmente, el dios de la destrucción se marchó satisfecho, no sin antes advertir que regresaría algún día, aunque principalmente por comida. Tras aquel enfrentamiento, Kakaroto reflexionó profundamente. Comprendió que ni siquiera tenía control total sobre su verdadera fuerza. Por primera vez, en lugar de buscar combates emocionantes, tomó una decisión distinta: dominar por completo su fase legendaria. Bueno chicos, espero que esta historia y teoría haya sido de su agrado. Siempre pueden apoyarme con su like y, si no están suscritos, les invito a hacerlo. Soy Solo Clemen, les envío un abrazo y nos vemos más tarde. Chao.